Muy buenos días. Hoy tenemos 6 de julio del 2022. Soy Dora Quiñones y hoy tengo como invitado al ingeniero Raúl Porras y a la licenciada Karen Fisher. Vamos a tocar un tema muy duro, un tema que yo quiero que cada uno de ustedes que está en sintonía le ponga mucha atención y lo haga viral. Es una aberración la que vamos a escuchar. A veces no sabemos, no pensamos en los demás. Pero miren, ustedes mismos van a sentir lo que tanto la licenciada Fisher como yo sentimos al escuchar al ingeniero Raúl Porras, para quien pido toda la protección del Eterno, porque esto que él va a declarar se necesita mucha valentía, porque de aquí se pueden desatar muchas cosas. Por lo tanto, nosotros pedimos la protección para el ingeniero Raúl Porras, hermano de Gloria Porras. Licenciada Karen Fisher, bienvenida al programa. Gracias, licenciada Quiñones. Gracias, amigos de Vea Canal. Ingeniero, muchas gracias por tener ese valor y ese coraje que nosotros necesitamos escuchar de su voz todo lo que usted y su señora madre ha sufrido. Muchas gracias, estamos a la orden para dar a conocer ese tipo de noticias tan aberrantes como usted lo mencionaba, pero que todo el pueblo de Guatemala necesita saber, estar informado de lo que realmente está pasando en nuestro país. Cuéntenos, ingeniero, ¿qué es lo que usted con los años, o sea, de usted de ver a su madre en un estado depresivo y madre, ¿qué te pasa? Mami, ¿qué te pasa? Ella nunca pudo hablar hasta que usted logró que ella le dijera a usted qué era lo que estaba pasando? Cuéntenos la historia, por favor. Así es, licenciada. Quiero manifestarles de que yo me casé en el año 94, en el año 95 pues nació mi bebé y vivíamos en un apartamento con mi mamá, pero cuando me casé entonces ella decidió vivir sola. Entonces es un derecho de querer vivir sola, querer vivir una vida privada. Entonces yo constantemente la visitaba, pero después de estudiar y trabajar ya no tenía tanto tiempo para poder estar con ella. Entonces ella rentó un apartamento, quiso estar sola, quiso hacer su propia vida por aparte. Sí me frecuentaba, me llamaba por teléfono y teníamos una buena relación, a pesar de que ambos habíamos tomado caminos diferentes, como es normal para todas las personas, hacer su propia vida. Pero después de cierto tiempo yo llegaba a visitar a mi mamá, y cada vez que la llegaba a visitar siempre la encontraba llorando, siempre la encontraba angustiada, siempre la encontraba con una crisis así nerviosa. Y para mí, con el tiempo que yo tenía de estar estudiando y trabajando, prácticamente no me daba tanto tiempo el estar verificando cada una de las gestiones que a ella le estaba sucediendo. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, ella tuvo una llaga en el pie, la cual le fue atendida en el hospital de accidentes del ICS. Entonces nos dimos cuenta de que llegó al hospital, pero cuando llegó al hospital ella llegó llorando al hospital. Pero no era del dolor físico que tenía en la pierna, en el pie de la llaga, sino porque ella no quiso irse en taxi, sino que lamentablemente el señor licenciado Marco Tulio Pacheco Galicia, esposo de Gloria Patricia Porras Escobar, mi hermana, lamentablemente él fue el que llevó a mi mamá al Seguro Social para que la atendiera. Sin embargo, mi mamá, cuando abordó el vehículo de Marco Tulio,
ella estaba consciente de que él le estaba haciendo prácticamente un favor al llevarla, pero ese favor se lo cobró en el camino. En el camino lo que hizo él antes de llegar al Seguro Social fue de que abusó sexualmente de mi madre. ¿Cuántos años tenía ella en ese entonces? Mi mamá tenía aproximadamente 50 años. 50 años. Ah. 50 años, entonces ella estaba devastada por lo que le había pasado. Ella lloraba mucho por lo que le había pasado y inclusive hasta las enfermeras se dieron cuenta del mal olor que mi mamá llevaba, pero fue a consecuencia de lo que el distinguido licenciado Marco Tulio Pacheco Galicia provocó con mi mamá dentro de un vehículo. Entonces mi mamá cayó, no dijo nada. Ella estaba viendo cómo su hija Gloria Patricia pues estaba creciendo como fiscal aquí en el Ministerio Público de Misco, y ella lo menos que quería hacer era hacerle daño a su hija. A mí no me dijo nada. Después de eso, varios años después, mi mamá, al bajar las gradas del lugar donde ella vivía, no vio la última grada por no prender la luz, entonces ella se resbaló, se cayó y se quebró un pie. Los vecinos, al ver que ella se había quebrado un pie, inmediatamente la llevaron a un sanatorio privado en donde la enyesaron y lamentablemente pues sí, el pie estaba quebrado, le pusieron prácticamente una bota de yeso en la extremidad que tenía lastimada, y después de eso Gloria se dio cuenta de el estado que estaba mi mamá. Los vecinos se encargaron de avisarle, pero la actitud de ella fue de llevarse a mi mamá para atenderla en su casa. Ella vivía en ese entonces en la casa de la colonia La Ceiba, zona 10 de Misco. Entonces para mí fue muy duro el ver que mi mamá se había quebrado. La fui a visitar allá. Y cuando la voy a visitar le digo, mamá, ¿qué le pasa? ¿O qué le pasó? Y me empezó a comentar lo que le había pasado, pero ella me habló de lo que le había pasado en la forma en que se había quebrado el pie. Y después de eso yo continué en mis actividades. Poco después de eso yo vi que mi mamá regresó al apartamento con el mismo yeso y estaba sola. Me conmovió el hecho de ver de que ella se estaba valiendo sola con ese yeso, haciendo comida, lavando, planchando, haciendo sus quehaceres diarios, ¿verdad? Entonces, al contrario, en lugar de victimizarla, yo me sentía muy orgulloso de saber de que mi mamá no le hacía caras a las enfermedades, sino que seguía adelante. Después de eso, mi hermano Héctor compró una propiedad en San Cristóbal y me dijo, mira, esta casa es mía, si quieres puedes venir a vivir aquí a mi casa y no hay ningún problema, la casa es tuya, para que vivas en la casa, no hay restricciones de ningún tipo, pagar lo que sea necesario de agua, luz, y puedes vivir en la casa el tiempo que quieras. Yo estoy en Estados Unidos y yo no tengo intenciones de regresar acá a Guatemala a vivir, entonces la casa a utilizarla. Después de eso, mi mamá se fue a vivir conmigo. Y lamentablemente cuando estaba viviendo conmigo, un hombre que ahora ya está en las manos de Dios, me imagino, bajo tierra, agredió a mi mamá físicamente. Y yo interpuse la denuncia junto con mi madre, pero mi hermana era quien estaba de fiscal aquí en el Ministerio Público y me di cuenta de que mi hermana alteró los documentos que estaban en la denuncia contra ese señor. Y lo que hizo fue de que el expediente fantasmagóricamente desapareció. ¿Pero quién era ese señor? Este señor era amigo de Gloria Patricia Porras y de Marco Tulio Pacheco. Okay. Entonces ellos nos Marco Tulio le dijo a mi mamá, mire, vaya a la ORP, o sea, a la Oficina de Responsabilidad Profesional que investiga a los policías para que, porque él era policía y él lo que hacía era brindarle los servicios a ellos para apoyarlos. Sin embargo, pues ese tipo de amistad hizo que mi mamá prácticamente pues perdiera el caso, se desaparecieran los documentos y el currículum de mi hermana seguía intachable y ella seguía subiendo políticamente.
Mi mamá estaba muy contenta de ver de que, a pesar de que ella estaba sufriendo en silencio por todo lo que le había pasado y todo lo que pasó con Marco Tulio, que también se encargó de que estos papeles, esta denuncia se desestimara por medio del tráfico de influencias que tiene aquí en Misco, que es enorme, porque ya me di cuenta que es enorme, y gracias a Dios, pues, la denuncia que ahorita estamos promoviendo ya se cambió de Fiscalía de Misco, porque déjeme decirle que los jueces, abogados y personal que trabaja en el Ministerio Público de Misco es lo peor que puede existir aquí en el municipio de Misco. El Ministerio Público, inclusive yo acá, por un derecho de respuesta que me dio la oportunidad el licenciado Otto, di a conocer mi malestar en cuanto a lo que era el Ministerio Público. Inclusive en esa ocasión, pues, yo hasta resulté insultando al señor presidente, y le pido disculpas por eso, porque yo sé que la gestión de él es mala, pero yo nunca debí haberme burlado de los problemas físicos que él tenía. Ingeniero, disculpe, ¿nos podríamos remitir a los hechos Exacto. de violencia Entonces, contra su señora madre? Cuando yo vine a este lugar, mi hermana no quería que yo diera a conocer esa noticia, entonces nuestro proceso continuó y yo seguía como ignorante porque mi mamá todo el tiempo se negó a dar a conocer esta información, y cuando se trasladó a Ciudad San Cristóbal, en donde vivíamos, entonces nació mi otro hijo. Entonces le dije, mire mamá, mejor aquí nosotros vamos a rentar un apartamento y vamos a vivir aparte, porque la edad que usted tiene y para que un niño esté durando a las 2 o 3 de la mañana no es correcto. Entonces yo decidí irme de ese lugar. Mi mamá se quedó viviendo sola en ese lugar, pero ella vivía en una casa enorme, una casa donde no le podría hacer falta nada, no tenía necesidad de nada, pero ella estaba trabajando aquí en la Municipalidad de Misco. Lamentablemente, Gloria y Marco Tulio se encargaron de que mi mamá perdiera su empleo por el hecho de que se avergonzaron de que mi hermana, siendo una magistrada ya de la Corte de Constitucionalidad, pues tuviera una madre que fuera conserje y que estuviera trabajando en Misco. Pero una pregunta, ingeniero. Las violaciones del esposo de Gloria Porras, este señor Marco Pacheco Galicia, ¿fue constante? Como les informaba, ellos se encargaron de que mi mamá perdiera ese empleo, pero después de haber perdido ese empleo, Marco Tulio Pacheco estaba llegando muy seguido y muy constante a la casa. Entonces, él prácticamente se aprovechó de la soledad que tenía mi mamá para abusar de ella en forma continuada. Eso es algo que solo una mente sucia puede estar maquinando, sabiendo la calidad de abogado en este caso, que una persona no pueda tener principios ni valores como ni para respetar a su propia suegra. Para mí fue doloroso el que después de esta situación mi mamá se cambiara a una nueva casa, ya que mi hermano quiso reconstruir esta casa por motivos personales, y fue cuando estaba en la siguiente casa cuando él intentó hacer nuevamente sus fechorías con mi madre. Gloria Porras, ¿tenía conocimiento de esos hechos? Directamente o aparentemente ella desconocía lo que su esposo estaba haciendo, pero yo creo que sí sabía que eso estaba ocurriendo, ya que ella tiene una infinidad de propiedades, pero ninguna de esas propiedades está en nombre de Marco Tulio Pacheco. Y el hecho de que no estaba a nombre de Marco Tulio Pacheco es porque ella sabía de qué clase de sinvergüenza era este hombre. Entonces yo me molesté mucho cuando mi mamá se trasladó a la otra casa porque mi hermano quería reconstruir la de él, y fue cuando mi mamá dejó de trabajar, se le desviaron 2 vértebras y la columna, y lamentablemente él intentó abusar de mi mamá otra vez. Prácticamente él estaba agarrando a mi mamá como que fuera un objeto, como que fuera una persona cualquiera, y fue cuando realmente intervine.
Yo trabajaba con Marco Tulio Pacheco, asesorándolo en algunas gestiones que él como licenciado no conocía y que yo como ingeniero pues le iluminé qué era lo que tenía que hacer o cómo lo podía hacer. Me refiero a que, por ejemplo, él decía, mira, hay un terreno en tal y tal lugar, lo quiero ir a medir. Entonces yo le decía, no tengas pena, si quieres lo mido yo. Entonces nuestra relación con él fue prácticamente solo de trabajo. Él nunca me vio a mí a los ojos ni me vio a la cara para decirme, mira, esto está pasando, y siempre se escudriñaba y nunca me vio el rostro porque él sabía lo que estaba haciendo. ¿Qué edad tiene su mamá ahora? Mi mamá tiene 81 años y en esta última ocasión, antes de terminar de trabajar con Marco Tulio, porque ya no quise seguir trabajando con él, yo hice un formato para que las personas que sean abogadas y notarias pues ya solamente tuvieran la necesidad de introducir algunos datos para hacer un memorial y que saliera automáticamente rápido. Yo soy ingeniero y yo sabía lo de informática, sé mucho de informática como para poder hacer un programa para que lo sacara de una forma práctica. Entonces olvidé dónde había guardado un archivo. Entonces lo que hice fue de que mejor busquen datos históricos. Dije, ¿para qué voy a buscar en todas las carpetas si en los datos históricos están? Y cuando me voy dando cuenta en uno de los datos históricos, todo lo que tenía él en la computadora era pornografía. Pornografía, suciedad, de lo que uno menos espera de que una persona profesional pueda tener en su máquina. Y eso era lo que me llamó tanto la atención que cuando hablaba con mi mamá me comentó y me dijo, mira, Marco Tulio vino aquí a la casa y me vino a enseñar de su teléfono celular unos videos pornográficos. Entonces, para él, como se estaba aprovechando de mí y yo no había dicho nada, pues para él era como su fantasía de que lo que estaban mostrando las personas en ese video pornográfico, quería que mi mamá hiciera lo mismo con él. Mi mamá pues es una persona humilde, sencilla, no tiene un grado académico alto. ¿A esa edad? A esta edad, de 81 años. Pero no estamos hablando solo de 81 años, lo vino haciendo unos años antes. Yo le pregunté a mi mamá, pero ¿qué es lo que pasa? Dígame, ¿qué es lo que pasa? Necesito esa información porque yo necesito actuar de una manera legal. Yo no voy a ser como en los departamentos donde alguien se da cuenta que hacen ese tipo de gestiones y lo primero que hace la gente es linchar al agresor. Le digo, yo no fui a la universidad para ir a perder el tiempo, yo fui a aprender y los principios que aprendí en la casa son los que menos se olvidan. Entonces le dije, mire mamá, yo tengo un compromiso que hacer, que cumplir en la tarde, entonces me voy a ir. Y ella pues empezó a llorar de una forma desconsolada, pero una forma tan trágica que me dijo, no te vayas, y lloraba tan amargamente que me conmovió. Entonces le dije yo, este es el momento para que ella me diga el por qué cada vez que yo la llegaba a visitar estaba llorando, estaba en una crisis nerviosa, estaba en un estado de, podríamos decir, de desánimo, estaba lastimada realmente, muy lastimada. Entonces le dije, no, lo siento mucho, pero me tengo que ir, tengo un compromiso que hacer. Y me dice, entonces voy a abrirle nuevamente las piernas a Marco Tulio, porque él iba a llegar el día de hoy. Él ya le había informado a las enfermeras de que quería que le cortaran las uñas a mi mamá hasta las raíces, porque él tenía miedo pues que lo aruñara. Mi mamá ya no caminaba, sino se vale a través de un andador para empezar a movilizarse. Y como él quiso intentar hacer eso con ella, no pudo hacerlo. Mi mamá en un andador no soltó el andador para nada. Entonces, como él no soltó el andador, entonces él quiso aprovecharse de ella en forma agresiva. Trató de quitarle la ropa a mi mamá y mi mamá no se dejó, se tiró al sillón con un dolor en la columna bárbaro que solo ella sabe qué dolor le pudo haber causado ese tipo de agresión física que él cometió con él al tratar de jalonearla y de llevarla al dormitorio. Y ella no se dejó, pero sí la manoseó, que fue gusto. Entonces llegué a la casa y le dije a mi mamá, mire,
me tiene que decir la verdad desde el primer día que eso está pasando. Si usted no me dice la verdad, entonces yo no puedo hacer nada ni interponer una demanda a favor suyo, ni que usted interponga una demanda, porque nosotros no somos de ese tipo de personas, ni agresivas, ni con una mente degenerada, como para poder actuar por medio de la fuerza e ir a vengarnos por nosotros por nuestras propias manos con él. Dijimos, vamos a proceder conforme la ley. Necesitamos que la ley se encargue de ese señor, porque así como él es abogado, él sabe las repercusiones que tiene el haber hecho ese tipo de cosas, y yo no voy a permitir de que se aprovechen de mi propia madre, que me duele tanto el estar acá, y créanme que no es muy fácil para mí el dar a conocer esta información, pero lo hago con el fin de que en este caso fue mi madre, el día de mañana puede ser la suya, licenciada, y puede ser las sobrinas, primas, cuñadas, hermanas, de cualquier persona que nos esté escuchando en este momento. Entonces nosotros lo que queremos dejar es un precedente de que el Estado de Derecho se tiene que fortalecer de una manera tan estructurada, de que no solamente, como mencionábamos con mi familia, formar estadísticas, de que el año 2003 hubieron 5,000, que el año 2004, perdón, el 2021 hubieron 4,500 y ahorita hay 6,000. No se trata de eso, se trata de que las personas que realmente están trabajando en el Ministerio Público se les haga una evaluación del desempeño, y si realmente no sirven para trabajar, entonces hay que despedirlas, así de fácil. ¿Usted ya presentó la demanda? Ya presentamos esta demanda. ¿Ya tuvieron su primera audiencia de primera declaración? No hemos tenido la primera declaración, ya que por ese mismo tráfico de influencias que hubo aquí en Mixco, al sindicado se le informó, según ellos dicen que el notificador no le notificó. Después, en la segunda oportunidad que se iba a practicar la Cámara GESEL, dijeron no se le notificó a la juez, y la tercera vez el abogado que está llevando nuestro caso dijo no es posible, aunque no se le haya notificado a medio mundo, pero la audiencia está para esta fecha y esta fecha se tiene que cumplir. Entonces fue cuando intervino la señora fiscal y dijo no, la señora se le tiene que hacer justicia. Y yo miro que el trabajo de la señora Consuelo Porras es un trabajo excelente, y muchos de nosotros somos analfabetas funcionales. En mi caso yo me considero un analfabeta funcional, porque a veces decimos nosotros el Ministerio Público no hace nada, el Ministerio Público por acá, pero detrás de doña Connie hay un grupo de personas enorme, pero ella está haciendo un trabajo ejemplar. Sin embargo, todas las personas que la rodean están haciendo de que el trabajo de ella se venga abajo. Y no es correcto de que se señale a una sola persona por el hecho de que todos los jueces o los jueces que estuvieron en Mixco, o los que estuvieron diciendo de que el notificador no llegó, que pasó esto, que pasó X o Y razón, le echen la culpa a doña Consuelo, porque ella no es la responsable de este problema. Ella está actuando conforme a derecho, pero le están impidiendo el hacer su trabajo de forma correcta. Para 18 millones de personas, una sola persona que esté dirigiendo un solo ministerio es demasiado. Licenciada, ¿qué pasa en este caso de que se ponen a justificar de que no le han notificado o que no lo han encontrado para notificarle? Sí, la verdad yo quisiera explicar primero, licenciada, cómo me enteré de esta dramática noticia. Cuando me llama el ingeniero Porras, yo pues guardé silencio cuando él me pidió una audiencia, porque yo le dije que tenía antejuiciada a su hermana, la licenciada Gloria Porras Escobar, ex magistrada y expresidenta de la Corte de Constitucionalidad, por el caso de los veteranos militares. Y el ingeniero me dijo, sí, por eso quiero una audiencia con usted para que me escuche, porque usted llegó al Congreso cuando iba a ser juramentada mi hermana, a lo cual yo me opuse por muchas razones que ya conocen los guatemaltecos debido a su terrible trayectoria. Pero hablando y contestando lo que dice la licenciada Quiñones, yo realmente estoy como mujer, como madre, como hija,
estoy realmente traumatizada, indignada de este caso, porque cómo es posible que una persona, sea quien sea, en este caso peor, teniendo lazos familiares, abuse de un adulto mayor. Porque este señor, licenciado, abogado y notario, el Gordo, alias el Gordo, porque así le dice la ex magistrada Gloria Porras, haya ultrajado y abusado sexualmente de una anciana de 81 años. Si bien es cierto, ya tiene ahorita 81 años, el licenciado Marco Tulio Pacheco abusó de ella en 6 veces durante estos años. Es decir, aquí vemos a la señora Esperanza Escobar, una persona que ha sido golpeada y afectada psicológica y físicamente por los daños que le ocasionó su yerno. Esto no tiene nombre, queridos guatemaltecos, porque si una persona, no digamos mujer o hombre, si una persona no quiere a su madre, no quiere a nadie, y denota la calidad de esa persona a la que estamos hablando. Hablando jurídicamente, que yo estoy apoyando al ingeniero Porras debido a esta espeluznante y horripilante historia real, de la vida real, que le está ocurriendo a la familia del ingeniero Porras. El delito de violación, que si me lo pueden poner en pantalla control, por favor. Vamos ahorita a leerlo para que los guatemaltecos sepan de lo que está acusado el yerno de la ex magistrada Gloria Porras desde enero del año 2022. El artículo 173 del Código Penal tipifica el delito de violación, que indica: comete delito de violación o violación quien yaciere con mujer en cualquiera de los siguientes casos. Aquí hay 3 numerales y podemos poner el artículo 2 que dice: aprovechando las circunstancias provocadas o no, o por encontrarse la mujer privada de razón o de sentido o incapacitada para resistir. Pero este caso es más grave porque nos vamos al artículo 174 que tipifica el delito de violación, pero violación con agravación de la pena, que señala: la pena a imponer será de 8 a 20 años de prisión en los siguientes casos. Numeral segundo, cuando el autor fuere pariente de la víctima dentro de los grados de ley o encargado, aquí vamos a poner paréntesis, de su custodia o guarda, porque él era el que le daba los alimentos a la señora madre, el ingeniero Porras Escobar, a la señora Esperanza. A esto, como ya dije anteriormente, vamos a hablar del delito continuado. ¿Por qué hay un delito continuado en este caso? Porque no ocurrió en solo una oportunidad. Si control me puede poner el artículo 71, que reza: se entenderá que hay delito continuado cuando varias acciones o omisiones se cometan en la circunstancia siguiente. Aquí nos vamos al numeral tercero, que indica en el mismo o en diferente lugar, porque el señor Pacheco Galicia violó y abusó de la señora Esperanza Escobar en diferentes lugares. Y por otro, el artículo 4, que dice: en el mismo o distinto momento con aprovechamiento de la misma situación. Y el quinto, que dice: de la misma o de distinta gravedad. Como verán, lo único que espera la familia, los hermanos y el ingeniero Porras Escobar es que se haga justicia con su señora madre.
una persona que fue ultrajada, como ya dijimos, es realmente lamentable. Pero quisiera decir que cuando el sindicado, el licenciado Pacheco Galicia fue citado por el juez a cargo, el juez contralor a cargo del caso, él no ha comparecido en 3 oportunidades. Si fuéramos cualquiera de nosotros 3 aquí sentados y no concurrimos a una citación judicial sin una excusa debidamente justificada, pues simplemente somos conducidos por la Policía Nacional Civil y declarados rebeldes. Es decir, cuando una persona no comparece a una citación judicial, es declarada rebelde y se le gira una orden de aprehensión y se le manda a conducir a través de la Policía Nacional Civil. Tuvieron mucha suerte y gracias a la licenciada Consuelo Porras, que dicho caso ya fue trasladado a Gerona, ya que, como bien explicó el ingeniero, la Fiscalía de Misco, por razones obvias y por tráfico de influencias, tenía totalmente paralizado el caso, no ocurría mayor cosa, y ahora esperamos que hayan cambios sustanciales en dicho proceso y que se haga justicia contra esta noble señora y que ha sido sumamente afectada por este hecho tan deleznable. Realmente, licenciada, es algo, como les dije, aberrante, completamente. Es una mujer que no se puede defender y lo viene haciendo desde que tiene ella 50 años. Te das cuenta de lo que siempre hemos hablado, cuando existen estos casos de violación, la persona no puede hablar si no tiene una asistencia psicológica o psiquiátrica. Tienen que ayudarles, porque ese mismo temor, ese mismo miedo, se les cierra la mente, no pueden, no como la maravillosa doña Emma Molina Tyson, ¿verdad? Que a la hora ya dijo todo lo que le había pasado. Ese es otro caso. Pero en este caso, señores, ¿cómo es posible que la demanda se haya puesto en enero? Y es hora que el señor todavía ni le da la gana presentarse. Entonces la justicia debe de ser para todas igual. Para todos igual. Él debería de tener, por lo menos hasta que se enteró usted, ingeniero, debería estar desde ese día preso, mientras se averigua, porque así lo hacen con los militares. Ni siquiera tienen nada, pero 7 años de estar presos, mientras se averiguan. Y él, por ser el, qué sé yo, de aquí de Misco, o asesor, o no sé qué es de las alcaldías, algo así es lo que él... Sí, él prácticamente conoce a todo el mundo de aquí del Ministerio Público de Misco. Era asesor de 7 municipalidades. Ahorita ignoro el estado en que él se encuentra porque desde el 23 de septiembre del año pasado yo fui a recoger a mi mamá a donde él vivía. Ella vive actualmente conmigo y yo he visto en ella un gran cambio porque ahora no tiene miedo, ahora no pega esos gritos que pegaba cuando yo la llegaba a ver y estaba durmiendo. Yo trataba de despertarla y pegaba un grito de asombro, se asustaba, estaba aterrorizada porque no sabía ni quién la estaba despertando. Ahora se levanta, si quiere se acuesta, si quiere se sienta, si quiere come, si no come. Eso ya es gestión de ella, pero ella sabe de que a la par mía nadie puede acercarse. Pero ella logró sacar lo que por años la tuvo oprimida, por años. Y qué hija, más hija, que estará pagando por allá porque lo tiene que pagar. Yo no creo que ella no se haya enterado. Y este señor no creo que solo haya sido con ella. A saber a cuántas personas le dice, porque esa gente de mente enferma, no crea que solo agarran
obsesión por una persona, ¿no? Sería Eso es por lo importante, en ingeniero, efecto, que contara que hay En más efecto, casos. hay ok. más casos. Estamos calculando aproximadamente 16 personas que han pasado por ese mismo caso. 3 de ellas las conozco. Una de ellas se me desapareció del mapa porque ella no quiere saber nada de lo que pasó, tiene miedo, mucho miedo. Ella me dice, cuando hablé con ella, me dice, no, es que tu hermana estaba ocupando un puesto bien grande y todos los amigos que dejó aquí en Guatemala, pues se van a vengar prácticamente de mi persona, al igual que las otras dos jovencitas que ahora ya no son jovencitas, ya son señoras también, pero me dicen, él me hizo esto, y yo tengo los audios de donde ellas declaran todo lo que les pasó, pero yo no puedo pasar acá un audio diciendo esto porque cualquiera pensaría de que yo le pagué a la persona para que dijera eso. Yo ya les dije, yo necesito el apoyo de ustedes y yo quiero que ustedes vayan a poner su demanda. Sin embargo, ellas por el hogar que tienen ahora no se atreven, pero están dispuestas a poder hacerlo, pero con unas medidas de protección muy grandes. Estamos hablando de que ellas quieren prácticamente que ese señor esté detenido para poder dar a conocer la demanda, por medio de una demanda, lo que él les hizo a ellas. Sí, yo pienso, la gente, todos los guatemaltecos, todos, debemos de entender que la denuncia es importante. La denuncia lo protege. No tenga miedo, una vez usted denuncie, usted ya está protegida por el Estado. Pero si tienen temor, estas gentes como este señor, que yo no sé, yo tal vez lo ahorcaría ahí a medio Parque Central, es una aberración terrible. Abusar de una señora en silla de ruedas, con andador, esa mente está enferma. Esa gente no tiene derecho a estar libre, mucho menos a tener amigos porque si usted es amigo de él y lo achichincla, señor, usted también es igual. Hay que hacerle un examen psicológico a usted también o a ustedes, todos los que lo estén acompañando, igual que a la hermana. Perdone que sea su hermana, pero es lo peor que puede tener usted como familia. Pues es lo más importante para nosotros como hermanos que estamos unidos en este mismo sentir, el de saber de que, como hablábamos en una cierta ocasión con Karen, decir los 5 dedos de la mano no son iguales. Y no porque estén unidos a una misma mano significa que todos tenemos que hacer las mismas gestiones que ella cometió. Ella cometió muchos actos que ante la ley pues son delitos, y yo quiero darles a conocer de que yo filmé a mi mamá en 4 ocasiones diferentes para que ella se diera cuenta de lo que realmente estaba haciendo el licenciado Marco Tulio Pacheco, o sea, el yerno de mi mamá, con mi mamá. Sin embargo, se le enviaron esos videos a Gloria, y lo que ella manifiesta y lo que más me duele es de que ella se exprese de lo peor de mi mamá, que diga que mi mamá es la culpable de todo eso, en lugar de decir, mamá, mire qué pasó, mire mamá, vamos a hacer una recreación de los hechos, mire qué pasó con esto, mire voy a hablar con el gordo, como así le llama a ella de cariño, pero digo yo, saber qué clase de cariño tendrán ellos o saber qué clase de complicidad tendrán para poder decir, no, yo respondo y meto las manos al fuego por mi esposo. ¿Cómo va a ser posible de que, sabiendo que es nuestra propia madre, ella esté en contra de poder ayudar a mi mamá? No nos estamos pidiendo nada, no queremos dinero, no queremos casa, carro, ni todo lo que sea material, no tiene valor para nosotros. El valor que tiene una persona, la dignidad de una persona no tiene precio. Y eso fue lo que peor me molestó cuando en el Ministerio Público de Misco me informaba una trabajadora social y me dice, ¿qué es lo que usted quiere? ¿Cuánto quiere usted por reparar el daño que le hicieron a su mamá? Y le digo yo, la dignidad de una persona no tiene precio. Y si tuviera precio, dígame a usted, si a usted le hubieran hecho eso durante tanto tiempo, ¿cuánto de dinero cobraría usted por eso? Yo jamás estoy pidiendo
ni un centavo de nadie. Yo lo único que quiero es que sea justicia contra ese señor y que todas las demás personas sepan de que este es el precedente más importante que puedan tener en su vida, ya que así como lo estoy haciendo yo y como les digo, no es muy fácil el poder dar a conocer estas noticias para mí. Es algo vergonzoso, triste, lamentable. Hay un dolor muy grande dentro de mi corazón al dar a conocer esta información, pero si nosotros queremos el cambio de nuestro país, tiene que empezar desde nuestra casa, tiene que empezar desde la familia. Si la familia es la base de la sociedad, no podemos permitir de que un miembro de nuestra familia esté incurriendo en delitos, esté incurriendo en aberraciones prácticamente que son detestables. Y no podemos hacer de que las demás personas pasen por las mismas situaciones. Necesitamos que las demás personas se pronuncien y digan, miren, yo también fui abusada por este señor, yo también fui lamentablemente ultrajada por él. Una de las personas víctimas me dice, mira, a mí me echó cierta sustancia en un jugo cuando yo era su secretaria y cuando yo no estaba bien ya me sentía un poco mareada, entonces él me ofreció llevarme a mi casa y cuando despierto en un motel. Entonces le digo yo, ¿y qué hiciste en ese momento? Todavía me maltrata, me dice, todavía me insulta. Entonces ya no regresé a ese lugar, ni quiero recordar el día, ni la hora, ni el momento, ni nada. Y fue lo mismo que le pasó a mi mamá cuando estaba en la cámara Gesell. Ella ya no quería saber nada, se le olvidó todo, ¿no? Su mente se puso en blanco. No quería saber nada de Marco Tulio Pacheco, no quería saber nada de su propia hija que la rechazó y en lugar de apoyarla, lo único que hizo fue tratar mal más de lo que había sido mi mamá. Y eso es algo tan decepcionante que cuando hablamos con mis hermanos le decimos, ¿qué clase de persona es esta? No es como nosotros somos distintos. Mi hermano es arquitecto, yo soy ingeniero, ella es abogada y le digo yo, un abogado pues debería de tener una forma de pensar distinta, una forma particular de identificarse con las personas, porque si nos damos cuenta en el currículum de ella, ella estaba apoyando a la niñez, apoyando a medio mundo y no puede apoyar a su madre. ¿Cómo va a ser posible eso? Es una aberración. Es muy importante, licenciada Quiñones, que la licenciada Gloria Patricia Porras, cuando recibe los videos, la actitud de cualquier persona normal que ama a su madre, que es quien la trajo al mundo, pues llamarla por teléfono, no hacerse la loca, que es lo que ha hecho. Hasta la fecha de hoy, el ingeniero me comentó que no han recibido una sola llamada de esta señora que se encuentra prófuga en Estados Unidos. Como todos recordarán, están juntos con esa camarilla de delincuentes como Juan Francisco Sandoval, Tel Maldana, etcétera, etcétera, porque gracias a Dios están todos ahí reunidos cuando deberían de estar en prisión, porque casi todos ellos tienen órdenes de aprehensión aquí en la República de Guatemala. Y por otro lado, es importante también ponerle mucha atención a lo que estaba diciendo el ingeniero Porras en relación a las demás víctimas. Toda aquella víctima del señor Marco Tulio Pacheco Galicia, por favor pónganse en contacto, porque este tipo de gente no merece andar libremente por las calles. Entonces les pedimos de corazón a todas estas mujeres que fueron ultrajadas y violadas por este abogado, que por favor se pongan en contacto. Ya. Una pregunta, ingeniero. Cuando usted habla de que tiene videos, ¿usted puso cámaras para controlarla? No. Los videos los hice yo previa autorización de mi mamá. Mi mamá me dio la autorización para dar a conocer el problema que ella tenía, porque para la edad que ella tiene 81 años, me dice, yo lo que menos quisiera es de que las jóvenes de hoy en día pasen la misma situación que yo pasé. No quisiera yo de que en otro lugar las personas que trabajan en distintas fábricas, en casas o en oficinas, en
en cualquier tipo de trabajo, también sean violentadas por sus propios jefes, por sus propios supervisores. No quiero que pasen lo mismo que yo ya viví. Y si yo tengo que dejar un legado de vergüenza porque ella se siente muy avergonzada por todo lo que pasó, al igual que así me siento yo de avergonzado por el hecho de que tengo que venir a dar a conocer yo, y yo lo que quiero es dejar como precedente de que cualquier persona que esté sufriendo ese tipo de acoso demuestre su inocencia, presente su denuncia. Porque mi mamá me dice, ahorita tengo 81 años, entonces yo lo que quiero, y yo sé que no voy a ser eterna, es que las demás jovencitas, las demás niñas, las demás personas, los familiares de cualquier persona, se encarguen de no pensarlo tanto. Si ellos han caído, si sus propios familiares han sido víctimas de sus propios familiares, que denuncien a sus propios familiares. No podemos construir una sociedad basada en gente que tiene una mente sucia. No podemos continuar de esa manera. Entonces nosotros exigimos al señor presidente que nuestro país sea mejor, pero si no empezamos desde nuestra casa, si no empezamos desde nosotros mismos, ¿cómo vamos a hacer para cambiar nuestro país? Necesitamos ese cambio, pero un cambio sustancial. Necesitamos ya cambiar ese tipo de cultura, mala cultura que nos heredaron, y esa cultura del miedo que tenemos de denunciar. No podemos seguir teniendo miedo de denunciar. Cuando se trate de nuestra familia, cuando se trate de X o Y persona, hay que denunciarla, porque entonces nosotros vamos a dejarle el mejor legado a nuestros hijos, que es el legado de educación. Si no tenemos educación para darle a conocer a nuestros hijos, entonces nuestros hijos van a ser educados en la calle. Y si van a ser educados en la calle, ¿qué clase de educación van a recibir? Fíjese que es que yo soy curiosa, me encanta investigar. Usted dice que su mamá le autorizó a hacer la grabación, pero ¿usted le hizo la grabación a ella o hay una grabación donde él está cometiendo el hecho? No. Cuando ella pues prácticamente da a conocer, prácticamente se desahogó de todo lo que Marco Tulio le había hecho, entonces ya me la llevé a vivir a mi casa y yo le dije, mamá, mire, esto es muy importante. ¿Usted le gustaría dar a conocer esta noticia para que más gente tenga el valor civil y de venir a mostrar esta denuncia? ¿Y usted estaría de acuerdo en que otras personas conocieran acerca de lo que está pasando? Y me dice, yo estoy de acuerdo en que este video se pueda difundir a cualquier medio de comunicación ante las autoridades competentes, porque mi fin ahorita que ya tengo 81 años es que ya no voy a estar mucho tiempo, entonces yo lo que quiero dejar también es un legado para las demás generaciones que vienen. Bueno, eso era lo que yo quería, porque a veces se malinterpreta. Dije, ¿cómo se aguantó? Yo no me hubiera aguantado, pues yo a saber qué hago. Pero entonces el tiempo se nos ha terminado, ingeniero. Espero que todo esto se logre para el bien de muchas mujeres, de muchísimas mujeres que ocultan esta situación y que vean que una persona de la edad de su señora madre logró al fin, fíjense cuántos años, desde que ella tenía 50 años, este hombre, no le llamemos hombre, este infeliz estuvo abusando de una dama, de una señora, y llegar hasta el colmo de no respetar sus 80 y pico de años para continuar. Señores, es una mente enferma. Y entonces necesitamos que la justicia sea pronto. Licenciada, para despedirse, porque se nos terminó el tiempo. Pues muchas gracias, como siempre, a Vea Canal por abrirnos las puertas, sobre todo en este caso tan delicado, tan monstruoso. Yo le pediría al organismo judicial, particularmente al juez contralor de este caso, que por favor acceda a la cuarta citación para el sindicado Marco Tulio Pacheco, Galicia, que por favor acceda y que si no comparece, que no va a empezar con un certificado médico que presente a última hora, porque ahí el abogado, que es muy bueno, que lastimosamente no nos puede acompañar, el abogado que lleva
el caso tremendo, que le manden al INASIF para comprobar que efectivamente el señor Pacheco Galicia está enfermo. Y si no llega, solicitamos, como lo establece la ley, no estamos pidiendo nada fuera de lo común, estamos pidiendo lo que establecen las leyes de Guatemala. Debe ser declarado rebelde y se debe dictar la orden de aprehensión en su contra. Muchas gracias a ustedes por tener el tiempo y la paciencia de escuchar este tremendo caso. Muchísimas gracias, gracias ingeniero por el valor de haber venido, gracias licenciada Fisher, y a usted, señor televidente, muchísimas gracias. Y sí agradecería que usted mismo viralice este programa para que todos se enteren. Les deseo muy buena tarde, que el Eterno bendiga su hogar. Gracias. Muchas gracias.